Bueno, como Adelante. decían, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Por favor, Se cualquier cosa escucha avísenme. perfecto y se ve bien. Bueno, si no, cualquier cosa saco el video por si está medio débil la señal. Como bien decían, voy a hablar de la representación de los determinantes sociales de la salud, de las estrategias de abordaje sociocomunitarias para trabajar sobre estos determinantes en función de aquello registrado en el sistema de información de los efectores del primer nivel de atención del sistema público de la ciudad, en función de todo lo registrado durante el periodo 2017-2021. Este fue mi trabajo final para la maestría en informática en salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Em, para empezar, digamos, en términos de introducción, yo trabajé entonces sobre estos dos grandes dominios, determinantes sociales de la salud por un lado y estrategias de abordaje sociocomunitarias por el otro, y los trabajé en función de tres ejes o tres marcos analíticos. Por un lado, en función de qué modelos teóricos sustentan para definir conceptualmente estos dos dominios, qué representación ontológica podemos también trabajar sobre estos dos dominios y qué efectivamente se termina registrando a nivel de registro escrito en un sistema de información particular que yo trabajé, el de Ciudad de Buenos Aires. Conceptualmente, si tomamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales de la salud están conceptualizados como aquellos que causan gran parte de las desigualdades sanitarias entre países y al interior de cada país, y cada vez existe mayor consenso en función de su importancia y su impacto sobre la salud de las personas y de las poblaciones. Por lo tanto, cada vez hay más foco puesto en tratar de registrarlos y trabajar sobre su abordaje, ¿no? Con toda la discusión que esto trae aparejado sobre hasta en qué medida el sector salud puede o debe, en todo caso, pero por más que sea, que pueda, digamos, y que tenga herramientas para trabajar sobre este tipo de determinantes tan complejos, ¿no? Y que son de índole social y no exclusivamente sanitarias. Un poco está en discusión también. El trabajo que yo hice en términos de materiales y métodos, el diseño fue un estudio descriptivo, observacional, transversal. Yo hice una sola mirada, no hice seguimiento longitudinal a lo largo del tiempo. Si bien tomé un periodo, digamos, pero no hice seguimiento temporal. Y usé una metodología mixta con técnicas cualitativas para relevar y analizar información con entrevistas en profundidad profesionales, y utilicé técnicas cuantitativas después para el análisis estadístico y descriptivo de los hallazgos, con todo lo que tenía que ver con análisis de las bases de datos, etc. Las entrevistas cualitativas, como decía, con profesionales del sistema de salud, para preguntarles un poco con qué modelos conceptuales entienden ellos a estos dos dominios de interés, cómo los registran en definitiva en el sistema de información, y rastrear un poco con ellos cuáles son aquellas palabras clave con las cuales, y qué dimensiones también conforman, digamos, estos dos grandes dominios. Después la parte del procesamiento de las bases de datos electrónicas se hicieron con, con herramientas de procesamiento de texto, y luego la parte de evaluar, la parte de ver ontológicamente cómo podemos representar esto. Hice una contrastación, una evaluación en función de aquellos hallazgos en el sistema de información, es decir, qué se estaba registrando efectivamente y qué posibilidades hay de machear la información que estaba en las bases de datos con las terminologías estandarizadas. Yo tomé SNOMED y LOINC como para ver, digamos, en qué posibilidades de mapeo hay entre la terminología local utilizada en el sistema de información con los estándares terminológicos, tomando en cuenta, digamos, qué modelos conceptuales y ontológicos hay por detrás, a ver si hay consistencia o si directamente estamos como con frameworks muy diferentes, con lo cual ya es más difícil. Bueno, voy a hacer hincapié en los resultados, porque digamos, toda esta primera parte del trabajo la presenté en las jornadas del año pasado y quiero que las anteriores también, porque ya lo estaba haciendo. Así que vamos a hacer más foco en los resultados, aparte para agilizar un poco el tiempo.
Entrevisté 21 profesionales de la salud con entrevistas en profundidad que duraron entre 40 minutos y una hora y pico. Abajo hay una tablita donde se puede ver la distribución de estos profesionales en función de la edad, la ubicación de sus efectores, porque traté de tomar efectores que representen distintos sectores poblacionales y geográficos de la ciudad de Buenos Aires y distintas disciplinas de origen, ¿no? Esto fue un muestreo intencional y por cuotas, ¿sí? Después en cualquier cosa está la tesis completa si alguien quiere más detalles sobre la metodología en general. En términos de resultados de las entrevistas, cuando se le preguntaba a los profesionales cómo entendían o cómo definían, según su formación y su perspectiva, los determinantes sociales de la salud, hubo una definición con bastante consenso en relación a muy pegada a la definición que propone la Organización Mundial de la Salud, que acá abajo está pegada: factores o variables que determinan y condicionan los procesos de salud o enfermedad de las personas, o bien las circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, viven y desarrollan su vida. Todos los profesionales dieron definiciones que replicaban en buena medida la definición de la Organización Mundial de la Salud, así que se consensuó en el trabajo, digamos, que en buena medida esa era la definición conceptual por detrás, a partir de la cual se entendían los determinantes sociales de la salud. Cuando se les preguntó en relación a, bueno, qué determinantes sociales son efectivamente los más prevalentes en la población que asiste al efector, estas son las dimensiones que mencionaron: trabajo, vivienda, contexto cultural y creencias, situación económica, educación, contexto ambiental y violencias, y se contabilizó la cantidad de veces que cada una de ellas fue mencionada en las entrevistas. Un cuarto eje de las entrevistas tenía que ver con si el profesional o la profesional tomaba en cuenta en sus interacciones con personas en el efector, en sus consultas o en la actividad que hicieran en el efector, si tenían en cuenta estos determinantes y cómo los trabajaban. La mayoría dijeron que sí, que siempre tomaban en cuenta a los determinantes sociales de la salud y que era muy frecuente que aparecieran en su práctica cotidiana, salvo un caso que era un jefe de efector que no tenía mucha interacción con la población específica, pero todos coincidieron en que eran dimensiones relevantes de la práctica cotidiana asistencial, los determinantes sociales de la salud. Y por último se les preguntaba cómo los dejaban registrados, si es que dejaban algún tipo de registro escrito de estos determinantes o no. Algunas poquitas dijeron o que no los registraban, o que los registraban muy poquito, y 18 personas de las 21 personas entrevistadas dijeron que sí los registraban. No obstante, es de destacar que de estas 18, 10 personas dijeron que lo dejaban escrito en el texto libre de la evolución. Y solamente el resto, a veces entre la evolución y la etiqueta semiestructurada de problema, la GIS que se usa, o la HCI que se usa en el sistema de salud de Ciudad de Buenos Aires, es el modelo orientado a problemas, así que cada evolución va asociada a un problema, contexto semiestructurado que consume terminología, ¿bien? Bueno, esto en términos de la primera parte de las entrevistas con profesionales. Y después, estos mismos 4 ejes que recorrimos antes, se les preguntaba en relación a las estrategias de abordaje sociocomunitarias, es decir, qué entendían ellos por estrategias de abordaje sociocomunitarias y cuáles pensaban que eran aquellas pertinentes para ejercer desde el sector salud y particularmente desde un primer nivel. Mencionaron esto: trabajo en equipos interdisciplinarios, abordaje desde una perspectiva de salud integral que considere los determinantes sociales como parte constitutiva de los procesos de salud, enfermedad, atención. Luego, trabajo en territorio, redes comunitarias y articulación con referentes e instituciones barriales, articulación intersectorial y trabajo con dispositivos grupales. Luego se les preguntaba, en función de, más allá de aquello que consideraban pertinente, qué era lo que efectivamente lograban y podían, ¿no?, implementar desde los efectores de salud. Bueno, y mencionaron esto: talleres y espacios grupales, salidas territoriales, armado de redes o reuniones barriales, mesas de trabajo y articulación, actividades de juego y lectura, estrategia de equipos territoriales con población a cargo y consultorios de atención. Luego les preguntaba a las personas si
más allá de lo que había en su efector, si ellas en particular participaban en estas estrategias de abordaje. 10 de ellas dijeron que participaban en 4 más de las estrategias, otras dijeron que participaban en algunas, 4 personas dijeron que participaban solo en una de las actividades de este tipo y que hacían más bien mayormente consultorio asistencial individual, y la persona que era jefa de efector no participaba en estas actividades. Y luego, en función de lo mismo, así como se les preguntó cómo registraban los determinantes, les pregunté cómo registraban este tipo de estrategias de intervención. Y 16 personas mencionaron que dejaban registro de esto en un formulario específico que tiene nuestro sistema de información que se llama SIGEOS, un formulario para registro de actividades comunitarias. Bueno, lo registraban allí. Luego, algunas personas usaban instrumentos ad hoc por fuera de SIGEOS, ¿sí? Documentos en Drive, crónicas, planificaciones, libro de actas o libro de salidas cuando salen a territorio. Y 6 personas mencionaron que lo registraban a su vez en el campo de la evolución de la GIS en SIGEOS. Bueno, luego, para hablar un poco de los resultados, pasamos ahora de las entrevistas a lo que se encontró en las bases de datos y aquellos registros efectivos que existen en el sistema de información. Yo lo que hice fue tomar el marco teórico de la tesis, los resultados de la búsqueda bibliográfica y aquello surgido de las entrevistas, y empezar a llenar estos dos grandes dominios, digamos, con dimensiones en su interior, ¿sí? Entonces, surgieron, digamos, 10 dimensiones que componen estos dos dominios, que son los determinantes sociales y las estrategias de abordaje. Bueno, y abajo están nombradas las 10 dimensiones que yo trabajé y qué palabras clave utilicé dentro de cada dimensión para luego ir a buscar las bases de datos, ¿sí? Entonces, las 10 dimensiones son redes sociales y familiares, accesibilidad, educación, estrategias de abordaje. Ahí la dimensión coincide con el dominio, digamos. Violencia, alimentación, vivienda, situación económica y de ingresos, trabajo, contexto ambiental, político y cultural. Y entre paréntesis figura la cantidad de palabras clave con las que, digamos, hice la búsqueda de texto en las bases de datos, ¿sí? Después también en la tesis completa están detalladas, por ejemplo, las 10 palabras clave que utilicé adentro de la dimensión de redes sociales y familiares para ir a buscar en los registros. Por ejemplo, violencia, abuso sexual infantil, qué sé yo, ese tipo de cuestiones. Bueno, resultados entonces también, ¿qué fue lo que encontré en este periodo de 5 años? En función del denominador global, hay 55.200, casi 55.300 etiquetas únicas de problemas utilizadas para toda la terminología, ¿sí? de la historia, y estas 55.300 etiquetas únicas representan 5 millones de usos, de veces que se usaron, ¿sí? Ahora, aquellas etiquetas de problemas vinculadas específicamente a los dos dominios de interés son casi 5.200, ¿sí? Es un 10% del total de etiquetas únicas del todo el tesauro, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Que este 10% de etiquetas únicas fueron utilizadas 280.000 veces aproximadamente. Este es el ranking de los 10 términos más frecuentemente usados para todas las etiquetas consideradas en su conjunto, para todas las dimensiones de interés, ¿no? Digamos, para estas 55.000 etiquetas únicas. Bueno, en función de la cantidad de veces que se usaron, ¿cuáles son las 10 más frecuentemente usadas? La primera es control de salud escolar y seguimiento domiciliario, le sigue. Conflicto familiar, vulnerabilidad habitacional, violencia de género, violencia familiar, problemas vinculares, problemas escolares, problemas familiares o de familia y bajo peso corporal. Y luego, acá está, en función de las 10 dimensiones que yo trabajé, qué cantidad de términos únicos se encontraron en su interior, ¿sí? Redes sociales y familiares es la que más términos arrojó. Luego, accesibilidad, educación, estrategias de abordaje, violencia, alimentación, vivienda, situación económica, trabajo y contexto ambiental. Es la que menos palabras, digamos, trae como registro.
pero sobre redes sociales y familiares y sobre temas de accesibilidad son las dos dimensiones que más resultados arrojaron cuando se buscó con las palabras clave en las bases de datos. Luego tomé una sola dimensión, que fue la que en las entrevistas surgía como la más relevante y como la que solía registrarse más específicamente si surgían temas vinculados a esta dimensión, que es la dimensión de violencia. Adentro de la dimensión de violencia yo hice un análisis más pormenorizado y detallado de clasificación de todas las palabras y los términos en subdimensiones, ¿sí? Por ejemplo, acá se pueden ver abajo a la derecha los tipos de violencia que más se registraba: violencia de género a la cabeza, violencia familiar, abuso sexual infantil, víctima de abuso sexual, etc. Y acá podemos ver entonces esa clasificación, digamos, de todo lo que todas las palabritas que se encontraron adentro de la dimensión violencia, el uso de estos términos únicos clasificados en función de sus dimensiones. Y de nuevo, lo que más aparece registrado es todo aquello vinculado a violencia de género y violencia familiar. Luego sigue violencia sexual, articulaciones con la defensoría, pues recordemos que estamos trabajando no solo el determinante, sino también qué se hace para abordar o para qué estrategia se utiliza frente al determinante. Entonces todo lo que tenía que ver con articulación con la defensoría del sector justicia y todo lo que es defensoría de niños, niñas y adolescentes, etcétera. Bueno, luego abuso sexual infantil, luego tipos de violencia sin especificar, y bueno, y ahí sigue la lista. Y luego la dimensión violencia fue la única que, por lo mismo, por su relevancia, fue la única que también observé en particular, y hice procesamiento de texto libre de las evoluciones. Acá trabajé con una muestra, no con la población total. Así que bueno, se trabajó, digamos, con las mismas palabras clave con las que se hizo el procesamiento de texto para la etiqueta semiestructurada de los problemas. Mejoraron, digamos, algunos usos. Yo trabajé con expresiones regulares, ¿sí? Se adaptó, digamos, el algoritmo de búsqueda para mirar qué ocurría en las evoluciones. Y, bueno, arrojó estos resultados, ¿no? Todas las evoluciones en conjunto, cuando se corría la misma expresión regular para los problemas, cuando se corría la misma para el texto de las evoluciones, traía unas 130.000. Luego se hizo un ajuste del algoritmo de detección, se mejoró la búsqueda y quedaron 90.000 evoluciones. Luego yo me tomé una muestra aleatoria de esas 90.000 y hice un proceso de notación sistemática para excluir falsos positivos. Se mejoró, se incorporaron nuevos términos a la expresión regular para traer cosas que por ahí no venían, y se excluyeron otras cosas, así que quedaron finalmente 68.000 evoluciones incluidas, y luego se hizo eh, una validación de esto, digamos, y el valor predictivo positivo arrojó un resultado del 88%, es decir, que de todas aquellas evoluciones que con el algoritmo de detección que quedó finalmente venían como positivas, el 88% eran verdaderos positivos. Esto, por supuesto, con mucha perspectiva de posibilidad de mejora a futuro, ¿verdad? Luego, en el formulario de actividades comunitarias que yo les mencionaba, se identificaron 43.700 formularios cargados para el periodo de interés desde efectores del primer nivel de atención. Acá se puede ver el formulario de registro de actividades comunitarias o de estrategias de abordaje en función del área temática, la mayoría vinculado a enfermedades transmisibles. Acá se ve mucho, bueno, el impacto del COVID. Bueno, luego actividades que no están enmarcadas en ningún área temática, luego hábitos saludables, salud sexual y reproductiva, bien, y ahí sigue la lista. Actividades comunitarias o estrategias de abordaje según qué dispositivo de intervención. La mayor, vemos que lo que más se hace son talleres, luego estrategias del tipo consejería o consultoría, actividad asistencial en domicilio o institución, diagnóstico de situación, recorrida barrial, etc. Bueno, y el último bloque, el tercer eje de resultados, es qué posibilidades hay de mapear toda esta información con las terminologías estandarizadas de mayor uso, o por lo menos las más conocidas, por mí por lo menos. Contra SNOMED, por ejemplo, bueno, yo lo que trabajé es con las
con la página web oficial y la información institucional de SNOMED. Digamos, si bien SNOMED apunta a hacer una terminología global, lo cierto es que todavía está bastante, para mi gusto, permeada, digamos, por el contenido clínico médico, entonces representa mucho mejor ese tipo de conocimiento y es un poco más complejo a veces para representar o para mapear contra todo aquello que tiene que ver con determinantes sociales. De todas formas, entre los dominios o grupos de conceptos que tiene SNOMED, acá se ve, esto está tomado de su página, toman uno que se llama contexto social, pero bueno, tiene un porcentaje de representación con términos adentro muy bajito, ¿sí? Y dentro del modelo conceptual de SNOMED, digamos, definen el contexto social como condiciones sociales y circunstancias significativas para la atención de la salud, es decir, no hay mucha concordancia en términos conceptuales entre lo que SNOMED entiende como determinantes sociales y lo que los profesionales en el sistema público por lo menos entienden que está más vinculado a la definición de la OMS. Así que ahí ya hay una primera cuestión quizás a ajustar. Bueno, y luego dentro de lo que es el contexto social, SNOMED desagrega estas 10 dimensiones que luego adentro tienen muy poca desagregación, ¿sí? Cuando uno recorre el browser de SNOMED, está bastante poco poblado, digamos, todo lo que tiene que ver con esta gran dimensión que ellos llaman, o este dominio que ellos llaman contexto social. Luego, en relación a LOINC, sí es interesante porque tienen un poco más, un marco conceptual sí más vinculado al de la OMS. Mencionan 7 dimensiones dentro del dominio determinantes sociales, bastante más vinculadas a lo que surgió de las entrevistas, pero luego ninguna de ellas tiene desagregación interna, ¿sí? LOINC simplemente nombra estas 7 dimensiones, pero adentro hay 252 términos sueltos que no tienen jerarquía interna, o sea que es algo que está muy en desarrollo, por lo menos en la página de LOINC, desconozco si hay otro ámbito en donde aparezca más detalle. Bueno, para ya ir terminando, pues estoy un poco corrida de tiempo. En las entrevistas surgió con fuerza este modelo conceptual que es el de la Organización Mundial de la Salud. Coinciden bastante los profesionales en relación a qué dimensiones son relevantes dentro de los dos dominios. Se registra bastante sobre determinantes sociales, pero hay mucho en texto libre, o sea que requiere estrategias de análisis de texto más complejas o que llevan un poco más de tiempo, digamos, que cuando se trabaja con texto semiestructurado. Las estrategias de abordaje que ellos nombran son coincidentes con los determinantes sociales que aparentemente son más prevalentes. De todas formas, en el formulario, cuando miramos, si bien se hablaba de mayor registro de aquellas dimensiones vinculadas a violencia o problemáticas familiares, después en el formulario de actividades comunitarias, en realidad lo que más aparece efectivamente hecho es lo de enfermedades transmisibles. Así que hay que evaluar un poco ahí el impacto de la pandemia y seguir trabajando. En relación a los registros y la etiqueta semiestructurada de problemas, se identificó muchísima variabilidad terminológica para registrar, obviamente, pero esta variabilidad terminológica es relativa, podríamos, si nos fijamos en la cantidad de usos, los términos más frecuentemente utilizados, no hay tanta dispersión terminológica para agrupar, por ejemplo, el 65% total de los usos son solamente 50 etiquetas de palabras, ¿no? Y agarramos bastante más de la mitad. Las 2 etiquetas más utilizadas, control de salud escolar y seguimiento domiciliario, es interesante que no refieren a determinantes o a problemas de salud, sino a actividades de prevención y promoción, que están muy en línea con la estrategia de atención primaria de la salud. Bueno, y ahí está, digamos, en lo que sigue, digamos, en términos de frecuencia de uso. Mapeo contra las ontologías, estamos bastante lejos de lograr un mapeo que digamos, aporte a poder tener terminología vinculada con estos dominios en términos estandarizados. Por ahora, digamos, falta bastante trabajo, pero bueno, hay algunos primeros acercamientos. Bueno, cuestiones para seguir discutiendo que fui mencionando a lo largo de la presentación, sobre todo esto es una tesis de trabajo en el marco de una maestría, con lo cual es un trabajo individual
el análisis lo hice yo de manera individual y esto es algo que requiere mucho consenso de grupos profesionales y mucho trabajo de consenso. Así que bueno, para ya terminar, pues me pasé como 5 minutos, perdón. Dejo a disposición el material y cualquier cosa, mi contacto, si alguien tiene interés en la temática. Muchas gracias, Florencia. La verdad que es súper interesante lo que presentaste. Y justo dijiste algo al final, que es un trabajo de tesis, que lo hiciste vos o desde tus necesidades y como queriendo hacer este tema, pero que necesita consenso. Y lo que me parecía muy interesante es ver qué posibilidades hay de que se trabaje esto con el Centro Terminológico de Nación. em, Ellos agregan nuevos términos o están mirando qué términos se pueden hacer como más subset o usar en ciertos momentos. Lo pienso porque todos los que usan HCI usan terminología del Ministerio de Nación, Snowstorm, y, y hay muchas veces que estos términos están poco granulares, entonces, un poco lo dijiste vos, determinantes sociales. Bueno, abarca un montón de cosas y si quieren ir un poco más a fondo con algo es como que no encuentran el término o lo escriben en el texto libre o bueno. Entonces, trabajar en esto me parece que está muy bueno. El centro terminológico tiene como un área que agrega nuevos términos o analiza la posibilidad de por ahí hacer este algoritmo y mirar lo que hay ahí adentro en otras historias. Eh, Estaría bueno que por ahí se sume o- eh, otra gente a tu idea y poder validar esto. O poder decir, che, esto me sirve a mí también. eh, yo tengo la misma problemática con estos términos, que es real, que SNOMED está pensado o se usa mucho más, no pensado, sino se usa mucho más para la parte de terminología médica, de todo lo que son diagnósticos, tratamientos, procedimientos, pero esto no deja de ser muy importante. Así que me parece que estaría bueno que se puedan sumar o hacer algún tipo de unión con gente que está analizando estas mismas cosas. En entornos parecidos, porque Sí, eso sí, sí, también. aparte, totalmente. Y a nivel nacional es interesante. Sé que se está trabajando en algunas mesas. Yo, bueno, estuve de Sí, licencia por maternidad durante varios meses y me reincorporé hace poquito, así que ahora estoy retomando un poco el trabajo y el armado de redes, etcétera. Así que, y sé que desde bueno, yo no me presenté a nivel institucional, creo que lo dijiste vos, yo pertenezco a la Gerencia de Gestión de sí, Información de Cava. de Cava, exacto, y hay articulaciones todo el tiempo con Nación, etcétera. Así que bueno, yo lo repito, defendí la tesis en marzo y bueno, después estuve con una licencia larga por maternidad, volví hace poquito, así que estoy retomando, digamos, estas cuestiones y me sumaré a todos aquellos espacios de articulación que vengan existiendo, que entiendo que están. Sí, 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 Y sí, que por eso las mesas y se están trabajando no solamente estas, sino también todas las que tienen que ver con género también. eh, Porque Snowmed también tiene algunas cosas medias muy medicalizadas, o te diría, de muy conceptos médicos, de algunas sí, cosas sí. que por ahí no es lo que se va a evaluar en ese momento, y bueno, lo ponen bajo una etiqueta que no corresponde, pero bueno, porque no lo están pudiendo representar. Así que es muy interesante Sí, lo que totalmente. presentaste. Gracias. En relación a Snowmed, digamos, no hay que pedirle tampoco lo que no es, ¿no? No hay por qué exigir Obvio, ni sí. bien ni mal, surgió, digamos, desde otro lado y está bien que así sea y tiene muy completa toda la parte de representación de la terminología médico-clínica, pero bueno, lo que está bueno es empezar a nutrir, sobre todo Sí, cuando, digamos, se empieza primero teniendo en cuenta los contextos de socioculturales latinoamericanos en general, porque tal también a cual. veces, muchas veces estamos como un poco sesgados
a miradas que no son de la complejidad social que hay Sí, acá. Por otro lado, cuando se empieza a implementar de manera más masiva el uso de sistemas de información en contextos muy diversos, sí. empiezan a surgir. Surge, tal cual. Exacto. Y aparte, Y que te quería decir como que también no es solamente que a la herramienta la va a usar un médico, sino que por ahí la usa una enfermera, un promotor de salud, un asistente social, un trabajador social, un pedagogo, bueno, diferentes usuarios que van a cargar otras cosas que son súper son importantes para la salud de las personas también, o sea, hacen a la salud, así que es esto que decías, o sea, es nutrir a esa terminología de todas estas cosas que empiezan a surgir cuando se usa masivamente. totalmente. Y desde otras disciplinas, porque digamos la perspectiva de salud integral y bueno, todo lo que tiene que ver con el área de psicología, psicopedagogía, bueno, yo soy antropóloga de base, así que Sí, y vengo de trabajar en un CESAC, en todo lo que tiene que ver con abordaje territorial, hay toda otra parte que, bueno, está muy pegada, digamos, a lo que es atención primaria de la salud y primer nivel, pero también en hospitales a veces hay abordajes más centrados en sí, prevención de las enfermedades y promoción de la salud, etcétera. Así que bueno, hay mucho trabajo por hacer y quizás otro tema a discutir también es en qué medida esto tiene que seguir siendo registrado en la historia de salud de las personas o en la historia clínica o tenemos que empezar a pensar otro tipo de módulos o aplicativos para registrar información que no es de índole individual. eh, sino que es familiar o es de una exacto, comunidad. exacto. A veces hay otro nivel ya, Sí, digamos, de la habilidad de agregación. análisis es otra, exacto, Sí, exacto. Bueno, hoy yo trabajé datos de la GIS porque es donde se está dejando registro escrito actualmente, pero mencioné un formulario de actividades comunitarias que es muy sencillito, pero digamos está el espacio, quizás hay que pensar otras modalidades de registro, pero bueno, todas discusiones, no obstante el uso de terminología estandarizada se puede aplicar no necesariamente es exclusivo para una GIS. Por lo menos en estos dominios quizás estaría bueno que pueda interactuar con otro tipo de aplicativos tal vez. Bueno, varias discusiones a tener y bueno,